buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio especial del podcast de Teach Me Spanish School. Soy Ana Páez y estoy muy contenta de que estés aquí. El objetivo de este podcast es que escuches semanalmente el idioma español de manera natural. Platicaremos de temas interesantes relacionados con el idioma, México y los demás países hispanohablantes. La idea es que te diviertas mientras lo escuchas. Hoy continuaremos con la segunda parte de la lectura de La Navidad en las Montañas de Ignacio Manuel Altamirano. En la primera parte conocimos al capitán, a su soldado y al cura. Veamos ahora cómo continúa la historia. Capítulo 5. El señor cura. Vine al país de usted, me dijo, muy joven y destinado al comercio como muchos de mis compatriotas. Tenía yo un tío en México bastante acomodado, el cual me colocó en una tienda de ropas. Pero notando algunos meses después de mi llegada que aquella ocupación me repugnaba sobremanera y que me consagraba con más gusto a la lectura, sacrificando a esta inclinación aún las horas de reposo, preguntóme un día si no me sentía yo con más vocación para los estudios. Le respondí que en efecto la carrera de las letras me agradaba más, que desde pequeño soñaba yo con ser sacerdote y que si no hubiese tenido la desgracia de quedar huérfano de padre y madre en España, habría quizás logrado los medios de alcanzar allá la realización de mis deseos. Debo decir a usted que soy oriundo de la provincia de Álava, una de las 3 Vascongadas, y mis padres fueron honradísimos labradores que murieron teniendo yo muy pocos años, razón por la cual una tía a cuyo cargo quedé se apresuró a enviarme a México, donde sabía que mi susodicho tío había reunido, merced a su trabajo, una regular fortuna. Este generoso tío escuchó con sensatez mi manifestación y se apresuró a colocarme con arreglo a mis inclinaciones. Entré en un colegio donde a sus expensas hice mis primeros estudios con algún provecho. Después, teniendo una alta idea de la vida monacal, que hasta allí solo conocía por los elogios interesados que de ella se hacían y por la poética descripción que veía en los libros religiosos, que eran mis predilectos, me puse a pensar seriamente en la elección que iba a hacer de la orden regular en que debía consagrarme a las tareas apostólicas, sueño acariciado de mi juventud. Y después de un detenido examen me decidí a entrar en la religión de los carmelitas descalzos. Comuniqué mi proyecto a mi tío, quien lo aprobó y me ayudó a dar los pasos necesarios para arreglar mi aceptación en la citada orden. A los pocos meses era yo fraile, y previo el noviciado de rigor, profesé y recibí las órdenes sacerdotales tomando el nombre de Fray José de San Gregorio, nombre que hice estimar, señor capitán, de mis prelados y de mis hermanos todos, durante los años que permanecí en mi orden, que fueron pocos. Residí en varios conventos y con gran placer recuerdo los hermosos días de soledad que pasé en el pintoresco desierto de Tenancingo, en donde solo me inquietaba la amarga pena de ver que perdía en el ocio una vida inútil, el vigor juvenil que siempre había deseado consagrar a los trabajos de la propaganda evangélica. Conocí entonces, como usted supondrá, lo que verdaderamente valían las órdenes religiosas en México. Comprendí, con dolor, que habían acabado ya los bellos tiempos en que el convento era el plantel de heroicos misioneros que, a riesgo de su vida, se lanzaban a regiones remotas a llevar, con la palabra cristiana, la luz de la civilización, y en que el fraile era el apóstol laborioso que iba a la misión lejana a ceñirse la corona de las victorias evangélicas, reduciendo al cristianismo a los pueblos salvajes, o la del martirio en cumplimiento de los preceptos de Jesús. Varias veces rogué a mis superiores que me permitieran consagrarme a esta santa empresa, y en tantas obtuve contestaciones negativas y aun extrañamientos, porque se suponían opuestos a la regla de obediencia mis entusiastas propósitos. Cansado de inútiles súplicas y aconsejado por piadosos amigos, acudí a Roma pidiendo mi exclaustración y al cabo de algún tiempo el Papa me la concedió en un breve, que tendré el placer de enseñar a usted. Por fin iba a realizar la constante idea de mi juventud. Por fin iba a ser misionero y mártir de la civilización cristiana. Pero, ay, el breve pontificio llegó en un tiempo
en que, atacado de una enfermedad que me impedía hacer largos viajes, solo me dejaba la esperanza de diferir mi empresa para cuando hubiese conseguido la salud. Esto hace 3 años. Los médicos opinaron que en este tiempo podía yo, sin peligro inmediato, consagrarme a las misiones lejanas y, entre tanto, me aconsejaron que, dedicándome a trabajos menos fatigosos como los de la cura de almas de un pueblo pequeño y en un clima frío, procurase conjurar el riesgo de una muerte próxima. Por eso, mi nuevo prelado secular me envió a esta aldea, donde he procurado trabajar cuanto me ha sido posible, consolándome de no realizar aún mis proyectos con la idea de que en estas montañas también soy misionero, pues sus habitantes vivían antes de que yo viniese en un estado muy semejante a la idolatría y a la barbarie. Yo soy aquí cura y maestro de escuela y médico y consejero municipal. Dedicadas estas pobres gentes a la agricultura y a la ganadería, solo conocían los principios que una rutina ignorante les había transmitido, y que no era bastante para sacarlos de la indigencia en que necesariamente debían vivir, porque el terreno, por su clima es ingrato, y por su situación lejos de los grandes mercados, no les produce lo que era de desear. Yo les he dado nuevas ideas que se han puesto en práctica con gran provecho, y el pueblo va saliendo poco a poco de su antigua postración. Las costumbres ya de suyo inocentes se han mejorado. Hemos fundado escuelas que no había para niños y para adultos. Se ha introducido el cultivo de algunas artes mecánicas y puedo asegurar a usted que, sin la guerra que ha asolado toda la comarca y que aún la amenaza por algún tiempo, si el cielo no se apaga de nosotros, mi humilde pueblecito llegará a disfrutar de un bienestar que antes se creía imposible. En cuanto a mí, señor, vivo feliz. ¿Cuánto puede serlo un hombre en medio de gentes que me aman como a un hermano? Me creo muy recompensado de mis pobres trabajos con su cariño y tengo la conciencia de no serles gravoso, porque vivo de mi trabajo no como cura, sino como cultivador y artesano. Tengo poquísimas necesidades y Dios provee a ellas con lo que me producen mis afanes. Sin embargo, sería ingrato si no reconociese el favor que me hacen mis feligreses en auxiliar mi pobreza con donativos de semillas y de otros efectos que, sin embargo, procuro que ni sean frecuentes ni costosos, para no causarles con ellos un gravamen que justamente he querido evitar, suprimiendo las subvenciones parroquiales usadas generalmente. De manera, señor cura, le pregunté, ¿que usted no recibe dinero por bautizos, casamientos, misas y entierros? No, señor, no recibo nada. ¿Cómo va usted a saberlo de boca de los mismos habitantes? Yo tengo mis ideas, que ciertamente no son las generales, pero que practico religiosamente. Si conozco que un sacerdote que se consagra a la cura de almas debe vivir de algo, considero también que puede vivir sin exigir nada y contentándose con esperar que la generosidad de los fieles venga en auxilio de sus necesidades. Así creo que lo quiso Jesucristo y así vivió Él. ¿Por qué, pues, sus apóstoles no habían de contentarse con imitar a su Maestro, dándose por muy felices de poder decir que son tan ricos como Él? Y no pude contenerme al oír esto, y deteniendo mi caballo, quitándome el sombrero, y no ocultando mi emoción que llegaba hasta las lágrimas, alargué una mano al buen cura y le dije, «Venga esa mano, señor, usted no es un fraile, sino un apóstol de Jesús. Me ha ensanchado usted el corazón, me ha hecho usted llorar. Señor, le diré a usted francamente con mi rudeza militar y republicana, yo he detestado desde mi juventud a los frailes y a los clérigos, les he hecho la guerra, la estoy haciendo todavía en favor de la reforma porque he creído que eran una peste. Pero si todos ellos fuesen como usted, señor, ¿quién sería el insensato que se atreviese, no digo a esgrimir su espada contra ellos, pero ni aun a dejar de adorarlos? Oh Señor, yo soy lo que el clero llama un hereje, un impío, un sansculote, pero yo aquí digo a usted en presencia de Dios que respeto las verdaderas virtudes cristianas. Así, venero la religión de Jesucristo, como usted la practica, es decir, como Él enseñó, y no como la practican en todas partes. Bendita Navidad esta que me reserva la mayor dicha de mi vida,
y es el haber encontrado a un discípulo del sublime misionero, cuya venida al mundo se celebra hoy. Y yo venía triste recordando las navidades pasadas en mi infancia y en mi juventud, y sintiéndome desgraciado por verme en estas montañas solo con mis recuerdos. ¿Qué valen aquellas fiestas de mi niñez, solo gratas por la alegría tradicional y por la presencia de la familia? ¿Qué valen los profanos regocijos de la gran ciudad, que no dejan en el espíritu sino una pasajera impresión de placer? ¿Qué vale todo eso en comparación de la inmensa dicha de encontrar la virtud cristiana, la buena, la santa, la modesta, la práctica, la fecunda en beneficios? Señor cura, permítame usted apearme y darle un abrazo y protestarle que amo el cristianismo cuando lo encuentro tan puro como en los primeros y hermosos días del Evangelio. El cura se bajó también de su pobre caballejo y me abrazó, llorando y sorprendido de mi arranque de sincera franqueza. No podía hablar por su emoción y apenas pudo murmurar al estrecharme contra su pecho. Pero, señor capitán, yo no merezco, yo creo que cumplo, esto es muy natural, yo no soy nada. ¿Qué he de ser yo? Jesucristo, Dios, el pueblo. Capítulo 6. El carácter religioso. Después de este abrazo volvimos a montar a caballo y continuamos nuestro camino en silencio, porque la emoción nos embargaba la voz. La oscuridad se había hecho más densa, pero yo veía en el cura, cuyo semblante aún no conocía, algo luminoso. Tan cierto es que la simpatía y la admiración se complacen en revestir a la persona simpática y admirada con los atractivos de la divinidad. Iba yo repasando en mi memoria los hermosos tipos ideales del buen sacerdote moderno, a los cuales se parecía mi compañero de camino, y no recordaba más que a dos con los cuales tuviera una extraña semejanza. El uno era el virtuoso vicario de aldea de Enrique Schoque, cuyo diario había leído siempre con lágrimas porque el ilustre escritor suizo ha sabido depositar en él raudales de inmensa ternura y de dulcísima resignación. El otro era el padre Gabriel de Eugenio Sue, que este fecundo novelista ha sabido hacer popular en el mundo entero con su famoso Judío errante. En aquella época aún no había publicado Víctor Hugo sus Miserables, y por consiguiente no había yo admirado la hermosa personificación de Monseñor Myriel, que tantas lágrimas de cariño ha hecho derramar después. Verdad es que conocía la historia de varios célebres misioneros cuyas virtudes honraban el cristianismo, pero siempre encontraba en su carácter un lunar que me hacía perder en parte mi entusiasta veneración hacia ellos. Solo había podido, pues, admirar en toda su plenitud a los personajes ideales que he mencionado. Así es que el haber encontrado en medio de aquellas montañas al hombre que realizaba el sueño de los poetas cristianos y al verdadero imitador de Jesús, me parecía una agradabilísima pero fugaz ilusión, hija de mi imaginación solitaria y entristecida por los recuerdos. Y sin embargo no era así. El sacerdote existía, me había hablado, caminaba junto a mí y pronto iba a confirmar con mis propias observaciones la idea que acababa de darme de su carácter asombroso. En pocas palabras, dichas con una sencillez y una sinceridad tanto más incuestionables, cuanto que ningún interés podía tener en aparecer de tal modo a los ojos de un viajero pobre, militar subalterno e insignificante. Capítulo 7. El pueblo del señor cura. De repente, y al desembocar de un pequeño cañón que formaban dos colinas, el pueblecillo se apareció a nuestra vista como una faja de rojas estrellas. En medio de la oscuridad y el viento de invierno pareció suavizarse para traernos en sus alas el vago aroma de los huertos, el rumor de las gentes y el simpático ladrido de los perros, ladrido que siempre escucha el caminante durante la noche con intensa alegría. «Ahí tiene usted mi pueblo, señor capitán», me dijo el cura. «Me parece muy pintoresco», le contesté, a juzgar por la posición de las luces y por el aire balsámico que nos llega y que revela que allí hay pequeños jardines. Sí, señor, los hay muy bonitos. Como el clima es muy frío y el terreno bastante ingrato, los habitantes se limitaban, antes de que yo llegara aquí, a cultivar algunos pobres árboles que no les servían más que para darles sombra. Unas cuantas y tristes flores nacían enfermizas en los cercados, y en vano se hubiera buscado en las casas
la más común hortaliza para una ensalada o para un puchero. Los alimentos se reducían a tortillas de maíz, frijol, carne y queso, lo bastante para no morirse de hambre y aún para vivir con salud, pero no para hacer más agradable la vida con algunas comodidades tan útiles como inocentes. Yo les insinué algunas mejoras en el cultivo, hice traer semillas y plantas propias para el clima, y como los vecinos son laboriosísimos, ellos hicieron lo demás. Jamás un hombre fue mejor comprendido que lo fui yo. Y era de verse, el primer año, cómo hombres, mujeres, ancianos y niños, a porfia, cambiaban el aspecto de sus casas, ensanchaban sus corrales, plantaban árboles en sus huertos y aprovechaban hasta los más humildes rincones de tierra vegetal para sembrar allí las más hermosas flores y las más raras hortalizas. Un año después, el pueblecito, antes árido y triste, presentaba un aspecto risueño. Hubiérase dicho que se tenía en la vista una de esas alegres aldeas de la Saboya o de mis queridos Pirineos, con sus cabañas de paja o con sus techos rojos de teja, sus ventanas azules y sus paredes adornadas con cortinas de trepadoras, sus patios llenos de árboles frutales, sus callecitas sinuosas pero aseadas, sus granjas, sus queseras y su gracioso molino. Su iglesita pobre y linda, si bien está escasa de adornos de piedra y de altivos pórticos, tiene en cambio en su pequeño atrio esbeltos y coposos árboles. Las más bellas parietarias enguirnaldan su humilde campanario, con sus flores azules y blancas. Su techo de paja presenta, con su color oscuro salpicado por el musgo, una vista agradable. La cerca del atrio es un rústico enverjado formado por los vecinos con troncos de encina, en los que se ostentan familias enteras de orquídeas que hubieran regocijado al buen barón de Humboldt y al modesto y sabio Bonpland. Y el suelo ostenta una rica alfombra de caléndulas silvestres que fueron a buscarse entre las más preciosas de la montaña. En fin, señor, la vegetación, esa incomparable arquitectura de Dios, se ha encargado de embellecer esa casa de oración, en la que el alma debe encontrar por todas partes motivos de agradecimiento y de admiración hacia el Creador. De este modo, el trabajo lo ha cambiado todo en el pueblo, y sin la guerra que ha hecho sentir hasta estos desiertos su devastadora influencia, ya mis pobres feligreses, menos escasos de recursos, habrían mejorado completamente de situación. Sus cosechas les habrían producido más, sus ganados, notablemente superiores a los demás del rumbo, habrían tenido más valor en los mercados, y la recompensa habría hecho nacer el estímulo en toda la comarca, todavía demasiado pobre. Pero, ¿qué quiere usted? Los trigos que comienzan a cultivarse en nuestro pequeño valle necesitan un mercado próximo para progresar, pues hasta ahora la cosecha que se ha levantado solo ha servido para el alimento de los vecinos. Yo estoy contento, sin embargo, con este progreso, y la primera vez que comí un pan de trigo y maíz como en mi tierra natal, lloré de placer, no solo porque eso me traía a la memoria los tiernos recuerdos de la patria, sino porque comprendí que con este pan, más sano que la tortilla, la condición física de estos pueblos iba a mejorar también. ¿No opina usted lo mismo? Seguramente, yo creo, como todo el que tiene buen sentido, que la buena y sana alimentación es ya un elemento de progreso. Pues bien, continuó el cura, yo, con el objeto de establecer aquí esa importantísima mejora, he procurado que hubiese un pequeño molino, suficiente por lo pronto para las necesidades del pueblo. Uno de los vecinos más acomodados tomó por su cuenta realizar mi idea. El molino se hizo y mis feligreses comen hoy pan de trigo y de maíz. De esta manera he logrado abolir para siempre esa horrible tortura que se imponían las pobres mujeres moliendo el maíz en la piedra que se llama metate. Tortura que las fatiga durante la mayor parte del día, robándoles muchas horas que podían consagrar a otros trabajos y ocasionándoles muchas veces enfermedades dolorosas. Al principio, he encontrado resistencias provenidas de la costumbre inveterada y aún del amor propio de las mujeres, que no querían aparecer como perezosas, pues aquí, como en todos los pueblos pobres de México y particularmente los indígenas, una de las grandes recomendaciones de una doncella que va a casarse es la de que sepa moler.
y ésta será tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad de maíz que la infeliz reduzca a tortillas. Así se dice. Fulana es muy mujercita, pues muele un almud o 2 almudes sin levantarse. Ya usted supondrá que las pobres jóvenes, por obtener semejante elogio, se esfuerzan en tamaña tarea, que llevan a cabo sin duda alguna, merced al vigor de su edad, pero que no hay organización que resista semejante trabajo, y sobre todo a la penosa posición en que se ejecuta. La cabeza, el pulmón, el estómago se resienten de esa inclinación constante de la molendera, el cuerpo se deforma, y hay otras 1000 consecuencias que el menos perspicaz conoce. Así es que mi molino ha sido el redentor de esas infelices vecinas, y ellas lo bendicen cada día al verse hoy libres de su antiguo sacrificio, cuyos funestos resultados comprenden hasta ahora al observar el estado de salud y al aprovechar el tiempo en otros trabajos. Como el cultivo del trigo, se ha introducido el de otros cereales no menos útiles y con igual prontitud. He traído también pacholes de algunas leguminosas que he encontrado en la montaña, y con las cuales la benéfica naturaleza nos había favorecido sin que estos habitantes hubiesen pensado en aprovecharlas. En cuanto a árboles frutales, ya los verá usted mañana. Tenemos manzanas, perales, cerezos, albaricoqueros, castaños, nogales y almendros, y eso en casi todas las casas. Algunos vecinos han plantado pequeños viñedos, y yo estoy ensayando ahora una plantación de moreras y de madroños, para saber si podrá establecerse el cultivo de los gusanos de seda. En fin, se ha hecho lo posible, y no contento yo con realizar mis propias ideas, pregunto a las personas sensatas y escucho sus opiniones con gusto y respeto. Usted se servirá darme la suya después de visitar mi pueblo. Con mucho gusto, señor, a pesar de mi ignorancia suma. Mi buen sentido y mi experiencia por mis viajes son lo único que puede permitirme hacer a usted algunas indicaciones. Y en cuanto a ganados, estos montañeses los poseían en pequeña cantidad, y en su mayor parte vacuno. Ahora se consagran con más empeño al ganado menor. Se han traído algunos merinos, se han propagado fácilmente y ya existen rebaños bastante numerosos, que se aumentan cada día en razón de que no se consumen para el alimento diario. ¿No gusta aquí esa carne? Poco, diría usted francamente, soy yo quien no gusto de comer carne, y como mis pobres feligreses se han acostumbrado por simpatía a amoldarse a mis gustos, ellos también van quitándose la costumbre sin que por eso les diga yo sobre ello una sola palabra. Por eso verá usted también en el pueblo relativamente pocas aves de corral. Pongo yo poco empeño en la propagación de esas desgraciadas víctimas del apetito humano. En general, yo prefiero la agricultura y solo cuido con esmero a los animales que ayudan al hombre en los rudos y santos trabajos del campo. Así, los bueyes que hay en el pueblo son quizás los más robustos y los mejores del rumbo, porque son también los mejor cuidados. Los mulos y los caballos son ligeros y robustos, como conviene a un país montañoso, aunque a decir verdad hay más de los primeros que de los segundos, porque sirven aquellos para cargar las mieses que se conducen por nuestros escabrosos caminos, pero estos no son útiles más que para algunos enfermos, como yo, o para las mujeres, pues los habitantes prefieren andar a pie, en lo cual hacen muy bien. Señor cura, le dije, estoy muy contento de oír a usted, y me parece admirable la rapidez con que usted ha cambiado la faz de estos pobres lugares. La religión, señor capitán, la religión me ha servido de mucho para hacer todo esto. Sin mi carácter religioso quizás no habría yo sido escuchado ni comprendido. Verdad es que yo no he propuesto todas esas reformas en nombre de Dios ni fingiéndome inspirado por él. Mi dignidad se opone a esta superchería, pero evidentemente mi carácter de sacerdote y de cura daba una autoridad a mis palabras que los montañeses no habrían encontrado en la boca de una persona de otra clase. Además, ellos han tenido ocasión todos los días de conocer la sinceridad de mis consejos, y esto me ha servido muchísimo para lograr mi principal objeto, que es el de formar su carácter moral, porque yo no pierdo de vista que soy, ante todo, el misionero evangélico, solo que yo comprendo así mi cristiana misión. Debo procurar el bien de mis semejantes por todos los medios honrados.
A ese fin debo invocar la religión de Jesús como causa para tener la civilización y la virtud como resultado preciso. El Evangelio no solo es la buena nueva, bajo el sentido de la conciencia religiosa y moral, sino también desde el punto de vista del bienestar social. La bella y santa idea de la fraternidad humana en todas sus aplicaciones debe encontrar en el misionero evangélico su más entusiasta propagandista. Y así es como este apóstol logrará llevar a los altares de un Dios de paz a un pueblo dócil, regenerado por el trabajo y por la virtud, al campo y al taller, a un pueblo inspirado por la idea religiosa que le ha impuesto, como una ley santa, la ley del trabajo y de la hermandad. Señor cura, volví a decir entusiasmado, usted es un demócrata verdadero. El cura me miró sonriendo a la luz de la primera fogata que los alegres vecinos habían encendido a la entrada del pueblo y que atizaban a la sazón 3 chicuelos. ¿Demócrata o discípulo de Jesús? ¿No es acaso la misma cosa?, me contestó. Oh, tiene usted razón, pero no es así como se piensa ya en otras partes. Dios mío, qué bendita Navidad esta que me ha hecho encontrar lo que me había parecido un sueño de mi juventud entusiasta. Capítulo 8. El hermano cura. Pero los chicos, luego que vieron al cura, vinieron a saludarlo alegremente y luego corrieron al centro del pueblecillo gritando: ¡El hermano cura! ¡El hermano cura! ¿El hermano cura?, repetí yo con extrañeza. Qué raro. ¿Es así como llaman aquí a su párroco? No, señor, me respondió el sacerdote. Antes le llamaban aquí, como en todas partes, el señor cura. Pero a mí me desagrada esa fórmula, demasiado altisonante, y he rogado a todos que me llamen el hermano cura. Esto me da mayor placer. Es usted completo, y yo que he venido llamando a usted el señor cura. Pues bien, está usted perdonado, con tal de que siga llamándome su amigo, nada más. Yo apreté la mano de aquel hombre honrado y humilde y me aparté un poco para dejar a la gente que había acudido a su encuentro saludarlo a todo su sabor. Los ancianos le abrazaban, pues se había bajado del caballo, con ternura paternal, y él era quien lo saludaba con veneración. Los hombres le hablaban como a un hermano y los chicos como a un maestro. En todo se notaba una afectuosa y sincera familiaridad. Al llegar a su casita, que estaba, como es costumbre, junto a la pequeña iglesia parroquial, y en lo que podía llamarse plaza, el cura, enseñándome una bella casa grande, la más bella quizás del pueblo, me dijo: ahí tiene usted nuestra escuela. Y como yo me mostrara un poco admirado de verla tan bonita y aseada, revelando luego que era el edificio predilecto de los vecinos, observé en estos, al felicitarlos, un sentimiento de justísimo orgullo. El más viejo de los que estaban cerca me dijo: Señor, es él quien merece la enhorabuena. Por él la tenemos y por él saben leer nuestros hijos. Cuando nosotros la levantamos aconsejados por él y la concluimos al verla tan nueva y tan linda, le propusimos que se fuera a vivir en ella, porque le debemos muchos beneficios y que nos dejara el curato para la escuela. Pero se enfadó con nosotros y nos preguntó si él valía acaso más que los niños del pueblo y si necesitaba ocupar tantas piezas él solo. Nos avergonzamos y conocimos nuestro disparate. Es muy bueno el hermano cura, ¿no le parece a usted? Yo fui a abrazar al cura en silencio y más conmovido que nunca. Entramos por fin en la casa del curato, que era pequeña y modesta, pero muy aseada y embellecida con un jardincillo, provisto de una cuadra y de un corral. La gente se detuvo en la puerta. Adentro aguardaban al cura el alcalde con algunos ancianos y algunas mujeres de edad. El cura se quitó el sombrero delante del alcalde, dando así un ejemplo del constante respeto que debe tenerse a la autoridad emanada del pueblo. Saludó cariñosamente a las viejas vecinas y entró conmigo y los hombres a un saloncito, que no era más grande que un cuarto común. Pero antes de entrar, una de las viejas, robusta y venerable vecina, que revelaba en su semblante bondadoso una gran pena, detuvo al cura y le preguntó en voz baja: Hermano cura, ¿lo ha visto usted por fin? ¿Está más aliviado? ¿Vendrá esta noche?
Ah, sí, Gertrudis, respondió el cura. Se me olvidaba. Lo vi, hablé con él. Está triste, muy triste, pero vendrá, me lo ha prometido. Pues voy a avisárselo a Carmen para que se alegre, replicó la anciana. Si viera usted cómo ha llorado, hermano cura, temiendo que no viniera, pobre muchacha. Que no tenga cuidado, Gertrudis, que no tenga cuidado. Aquí hay algo de amor, amigo mío, me atreví a decir al cura. Sí, me dijo éste con aire tranquilo. Ya lo sabrá usted esta noche. Es una pequeña novela de aldea, un idilio inocente como una flor de la montaña, pero en el que se mezcla el sufrimiento que está atormentando dos corazones. Usted me ayudará a llevar a buen término el desenlace de esa historia esta misma noche. Oh, con mucho gusto. Nada podría halagar tanto mi corazón. También yo he amado y he sufrido, dije acordándome súbitamente de lo que había olvidado durante tantas horas, merced a los recuerdos de Navidad y a la conversación del cura. Yo también llevo en el alma un mundo de recuerdos y de penas. Yo también he amado, repetí. Es natural, dijo también suspirando el cura, e inclinando con melancolía su frente pensadora, surcada por arrugas precoces. Aquello me puso silencioso, y así tomé asiento junto a un buen fuego que ardía en la humilde chimenea del saloncito. Hasta aquí la segunda parte de esta lectura. Los espero en el siguiente episodio para descubrir juntos cómo sigue la historia. Hasta la próxima.